Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir al lanzamiento de esta reedición del libro de don José Miguel Ibáñez llamado Historia de la Filosofía, Poemas. Hoy día tenemos con nosotros a dos exponentes, dos profesores. Por una parte tenemos a María José Nodón, que es licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica y magíster en Artes Liberales por la Universidad de Navarra. Además, actualmente es profesora de Literatura y Humanidades y Civilización Contemporánea en la Universidad Adolfo Ibáñez. Y por otra parte, tenemos al profesor Jorge Mittelman, licenciado en Filosofía por la Universidad de los Andes y doctor en Filosofía por la Universidad de la Sorbonne, París. Y además es profesor de Filosofía de la Universidad Católica. Fue profesor mío de la Universidad de los Andes y ahora es profesor en la Universidad Católica. Bueno, ahora para partir con la presentación, quería darle la palabra a María José. Bueno, muchas gracias por la invitación y antes de comenzar quiero agradecer la oportunidad de estar aquí. Le comentaba a Jorge que realmente fue un placer, digamos, recibir esta invitación, una sorpresa también. Yo quiero agradecerle además especialmente a don José Miguel por la oportunidad de leer y pensar un libro como este, que es un libro muy particular. Y tengo que reconocer que cuando yo recibí esta información, me produjo como una sorpresa en el amplio sentido de la palabra, en todo el sentido que la palabra puede tener. En el sentido del asombro, en el sentido del estupor, también en el sentido de la satisfacción. Y por lo tanto, lo que voy a hacer acá es contarles, poner en común preguntas, reflexiones o reminiscencias, digamos, incluso algunas, que el libro provocó en mí a la hora, ¿no es cierto?, de leer. El libro entonces que tengo el honor de presentar comienza su tercera edición con dos notas que pueden servir de eje para una reflexión que quiero hoy día plantear y compartir con ustedes. Una se llama Nota del autor a la tercera edición y la otra se llama Nota del otro yo. La primera, la nota del autor, constituye una advertencia y dice que la naturaleza misma del texto, una historia de la filosofía escrita en poemas, puede desconcertar al lector. El planteamiento implícito a esta afirmación sugiere que muchos de los lectores considerarán que la filosofía y la poesía habitan universos distintos, siendo de alguna manera incluso incompatibles. La segunda, nota del otro yo, una presentación no convencional del autor, escrita por su alter ego, describe en un tono borgiano o barreano a un autor que en sí mismo trasciende las fronteras académicas y se aventura en terrenos no convencionales donde, y cito, los trajines históricos del logos se diluyen en inescrutables dosis de eros y patos personal. Discurso, amor y sentimiento, todo en una misma obra. Este libro es, según Ignacio Valente, un trance de José Miguel Ibáñez, que opera como un crisol de un texto donde la filosofía, y yo agregaría la teología o quizá la fe, para ser más profundo, se convierten en una danza entre el intelecto y la imaginación, revelando un mundo donde el rigor académico y la razón coexisten en una discordia armoniosa con la creatividad literaria. La amalgama que opera como fragua del texto nace de una mixtura de autores que me recordó mucho el inicio del Quijote. Una locura, muy entre comillas, pero que nace definitivamente de la pasión por los libros y por las ideas. Parafraseando a Borges, diría que esta presentación de dos conocidos, no desconocidos, como dice Borges, Valente e Ibáñez, es el hecho capital de la historia de esta filosofía que hoy nos convoca. Personalmente pertenezco al grupo de lectores que han visto la posibilidad de poetizar la filosofía, no solo una forma de acceso privilegiado a la esencia misma de la filosofía, sino una oportunidad para cuestionar el vicio racionalista que asocia el arte exclusivamente con el plano de lo sensible, limitando su capacidad para acceder y expresar la verdad de manera absoluta. Y desde esa experiencia espero narrar los arrebatos, confusiones, provocaciones, trances, amores e incluso desamores que el libro provocó en mí durante su lectura. Tres evocaciones fueron
las más fuertes, diría yo, a la hora de leer. La primera fue la exploración que Octavio Paz hizo en su obra El arco y la lira acerca de la esencia de la poesía. La dualidad entre el arco, símbolo de la razón, y la lira, representación de la poesía y la expresión artística, resulta iluminadora para la obra de Paz. Este sugiere que la poesía resulta crucial para una comprensión completa de la realidad, aportando una dimensión única y complementaria a nuestro entendimiento del mundo. Algo similar plantea la historia de la filosofía que hoy nos convoca. Para José Miguel Ibáñez, la filosofía también es mixtura. Un amor que se despliega, que nace del interior del primer poema, una dama delicada y exigente que emerge del vértigo del ser, del asombro y es parte del paisaje. La segunda lectura que me evocó el libro fue el Evangelio de San Juan. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios. El Verbo, logos, palabra, discurso, razón, estaba presente desde el principio, sugiriendo que es la fuerza creativa por la cual el universo fue formado. El tercero es el cuento que parafraseaba al principio, que es un cuento de Borges extraordinario, muy cortito, al que me referiré después, que se llama El Principio. Muchas preguntas nacen, como es natural, de estas evocaciones, pero he decidido quedarme con tres. La primera, ¿en qué medida el autor utiliza la obra para desafiar las convenciones y expectativas asociadas a la presentación académica de una historia de la filosofía? ¿De qué manera el texto redefine estos ámbitos, permitiendo una comprensión más profunda de los mismos? ¿Permite la expresión poética una suerte de cerco de protección para el análisis filosófico, algo así como una licencia argumentativa fundada en la diferencia de los lenguajes? O dicho de otra manera, salir de la obsesión de la pureza del género permite repensar el concepto mismo de la historia de la filosofía. Vamos con los esbozos de la respuesta. Y para partir, partamos por una premisa. Porque aunque la filosofía académica a menudo establece límites aparentemente infranqueables, la realidad es que la interacción entre la filosofía y la poesía ha sido un diálogo constante a lo largo de la historia de la cultura occidental. La expulsión de los poetas de la polis, como planteó Platón, evidencia ese conflicto, y el autor de este texto retoma esa tensión declarando que Platón expulsó a los poetas de su república por mentirosillos, por fantasear con las puras sombras de las cosas, que a su vez son ellas sombras de la luz, de la idea. Pero sostiene irónicamente que Platón fue un poeta nocturno, expulsado por sí mismo de la república. La rivalidad entonces filosófico-poética no fue exclusiva de Platón. La poética de Aristóteles también refleja esta preocupación. Aristóteles sostiene que el historiador y el poeta no se diferencian por decir las cosas en verso o en prosa, sino porque el uno dice las cosas que ocurrieron y el otro dice las cosas que podrían ocurrir. La poesía, según Aristóteles, supera a la historia en filosofía y elevación, ya que no se limita a relatar hechos concretos, sino que analiza abstractamente los caracteres y las situaciones para componer posibles eventos en diversas circunstancias. En esencia, la poesía se revela como más filosófica que la historia, ya que busca expresar lo general o esencial en una obra concreta. En el centro de esta reflexión se encuentra la idea de que el mito es esencialmente el acto primordial de poetizar, una manifestación de la imaginación y el sueño que representa la potencia creativa cultural fundamental. La crisis de sentido de la cultura moderna, marcada por un enfoque científico positivista que ha perdido su conexión con lo mítico, lleva precisamente a Octavio Paz a afirmar que poesía y filosofía culminan en el mito, simbolizando la unidad originaria entre la razón y la imaginación. El posterior positivismo, que excluye a la poesía del conocimiento por considerarla una expresión subjetiva, argumenta que la ciencia y la filosofía se apropian exclusivamente del dominio de la razón y la verdad. El posterior fracaso racional hará emerger el saber trágico que reclama el arte, en particular la poesía, como una forma de sobrellevar la existencia. Y posteriormente, la perspectiva romántica sostendrá que la poesía es esencial para la filosofía, siendo el arte poético la instancia de solución de problemas que la razón filosófica no puede abordar. En definitiva, la confrontación perpetua entre filosofía y poesía es esencial y es necesaria. La pregunta entonces si desafía entonces el autor de este texto que nos convoca hoy la distancia entre los géneros. Yo diría que sí y no. Más
bien, diría yo, se goza de ello y con talento e irreverencia consciente la utiliza. Filosofía y poesía dialogan fuera del texto, pero también dentro del texto. Y entonces la pregunta que surge es que, ¿qué es aquello que hermana ambas disciplinas y que permite ese diálogo? Y ese aquello es el lenguaje, pues como sostiene Paz, es poesía en estado puro. Para Octavio Paz, y sospecho que también para José Miguel Ibáñez, la historia del hombre podría reducirse a las relaciones entre el pensamiento y las palabras. Recordemos que para Paz, la primera actitud del hombre ante el lenguaje fue la confianza. El signo y el objeto representado eran lo mismo, tal y como lo recordábamos en el Evangelio de San Juan. Pero luego los hombres percibieron que entre las cosas y sus nombres había un abismo. Esa brecha es, de alguna manera, un hito equivalente a la entrega del fuego por parte de Prometeo, un algo que cambia el mundo en 360 grados y da origen nada más y nada menos que al malentendido. Por esta razón, el cierre de esa distancia entre la cosa y su nombre es también filosofía. Y para el autor, que hoy día nos convoca, es también teología. La teología, dice, naciente, llama a la filosofía: ven y serás mi sierva, porque yo sin ti no sabría levantarme sola mi cara de ángel. El texto aborda estas 4 etapas en la filosofía: la antigüedad, la Edad Media, la Edad Contemporánea y la actualidad. Pero no se trata de una crónica lineal, muy por el contrario, el relato va, viene, vuelve en formas y autores diversos. Una suerte de fuga hacia el futuro, pero en la que el autor trenza la historia, pero establece un eje central indudablemente aristotélico-tomista. Y cito: hay una ciencia que estudia el ser en cuanto ser, y los atributos que le pertenecen en cuanto ser, así comienza la novela de amor más prodigiosa de la antigua Grecia, que concluye en los umbrales del rostro de Jesucristo y se llama, vulgarmente, Metafísica de Aristóteles. El apartado dedicado a la antigüedad, que es sin duda, José Miguel, mi favorito, sitúa el desafío de la filosofía en distinguir a los hombres de los dioses que andaban sobre la tierra casi de forma invisible, disfrazados de filósofos. Dice el autor: júzguese lo difícil del problema. Imposible entonces no pensar al leer en Atenea, la reina del disfraz en la Odisea, imposible no pensar también en la hospitalidad griega, valor fundamental de esta cultura y que se entiende precisamente frente a ese desafío. Sócrates, Platón y Aristóteles aparecen como protagonistas de esta época y si bien el autor tiene una clara preferencia, siempre lo expresa en forma poética. Dialéctica, hermosa arte platónica de las ideas, ya puedes hacer mutis por el foro. Tus diálogos son lindos como poesía dramática, pero estás superada como lógica. Ya puedes emitir tu canto de cisne, porque viene Aristóteles a retorcerte el cuello y habrá que creerle porque viene armado del silogismo de los dioses. Esta preciosa descripción, ¿no es cierto?, de la preferencia del realismo por sobre el idealismo, es evidentemente parreana. Hay un Parra ahí, ¿no es cierto?, latiendo, pero también, diría yo, la belleza de un Rubén Darío. Es ese asesinato del cuello del cisne, ¿no es cierto?, el que va a equilibrar justamente esa distancia entre el realismo y el idealismo, que la vuelve a decir en un verso igualmente precioso: la Sofía platónica era una dama hermosa, pero infecunda. La antigüedad es también para el autor griega, y Grecia es filosofía. Qué brutos, dice, si ya lo pensaron todo, salvo el espacio que queda abierto para la teología cristiana a la espera radiante, como expresa bellamente el autor, del rostro de Jesucristo. Y aquí vale la pena pensar, creo, que la obra que leemos hoy no solo pone en cuestión la relación de la filosofía con la poesía, sino que agrega la relación con la teología. Si pensamos la conexión entre filosofía y teología, resulta evidente que ambas comparten preocupaciones fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, la moral y la existencia humana. A lo largo de la historia ha habido conflictos entre filósofos y teólogos, especialmente en áreas donde la razón filosófica y la fe religiosa se enfrentan. Sin embargo, también ha habido intentos de reconciliación, como la filosofía medieval, también muy trabajada en el texto. Adentrarnos en la segunda parte de la Edad Media
Biblia se abre un espacio para la justificación racional de la divinidad. El rostro de Dios, la parábola, Yahvé, son los protagonistas de una historia que se puebla de grandes nombres, San Agustín y Santo Tomás, fundamentalmente. En un poema maravilloso, el autor exclama: el sermón de la montaña no es en absoluto filosofía, pero ¿qué sería de ti, historia de la filosofía, si en la cumbre de la montaña no se hubiera posado el logos a soplarte las conclusiones? Dos conceptos centrales surgen en este apartado: el concepto de persona humana y el concepto de libertad. Otro texto, otro poema muy al estilo de Parra, dice lo siguiente en este sentido: alma, ¿qué te has creído?, dice Tomás. Con Platón se le fueron los humos a la cabeza, hasta el punto de creer que no tienes cabeza, te has hecho ilusiones locas sobre ti mismo. La superioridad filosófica de Santo Tomás se declara abiertamente, y vale la pena preguntarse si la poesía, en este caso, favorece un diálogo y unas premisas que están en cierto sentido amparadas por ella y eximidas del debate argumentativo. Quizá la difuminación de los géneros, bastante más natural de lo que racionalmente nos parece, replantea el sentido mismo de la lógica argumentativa, poniendo más fuerza en construir argumentos desde lógicas diferentes que en tenerlos para ganar una batalla. Y creo que eso es precisamente lo que ocurre en el texto, y desde la racionalización filosófica podría efectivamente entregarse, ¿verdad?, esta crítica a la toma de postura más bien desde la belleza que desde la argumentación. Pero creo que eso se resuelve al mismo tiempo si volvemos a la esencia misma de la relación de la filosofía, la poesía y la teología. No sabes cuánto te amé, dice la razón a la fe, y nosotros podríamos decir que ese mismo amor es el que existe entre la filosofía y la poesía. Lutero, Maquiavelo, Descartes, Pascal, Spinoza, Leibniz y otros pensadores, de los que debo reconocer algunos no tenían ni siquiera noticia, tiñen las páginas de la Edad Moderna. Este es el preciso momento en el que la ciencia se convierte en la amante impúdica que rompe el feliz matrimonio entre la teología y la filosofía celebrado durante la Edad Media. La filosofía dejó de ser esclava de la teología, una reina hermosísima, para llegar a ser esclava de la ciencia, toda una limosnera desdentada en las orillas del siglo XVIII. Kant y Hegel retoman entonces la tensión entre el realismo y el idealismo. La filosofía de la actualidad, con la que termina el texto, queda despejada en otros versos igualmente potentes: ateísmo científico, socialdemocrático, materialismo científico. Señora, está científicamente demostrado que Marx, Engels y Lenin entraron por la ventana del laboratorio, que allí no fue ciencia, lo que nació fue puro espejo judeo-ruso, en el espejo alemán, en el espejismo, donde la religión cristiana se ve al revés. Darwin y Freud recorren la ruta, luego se la toman los lingüistas y volvemos al lenguaje. El autor abraza la fusión de estos distintos modos de expresión, desafiando las barreras tradicionales y proponiendo una visión en la que la filosofía, la poesía y la teología pueden coexistir, enriquecerse, contribuyendo a una comprensión más completa y profunda de la realidad. ¿Redefine esta visión el concepto de filosofía y de poesía? Yo creo que sí, o al menos lo vuelve a su lugar de origen. La poesía es acceso a la profundidad del hombre, y si el poeta es un pequeño dios o un hacedor de puertas y ventanas, poco importa. Si la filosofía es amor a la sabiduría y esta es ante todo ciencia de la vida, entonces de alguna forma, como maravillosamente se expresa en el libro de Job, es también una expresión del rostro de Dios y el fundamento de la piedad. Terminemos por el principio. Si es posible filosofar desde la poesía, y hemos comprobado que lo es, resulta imposible no aceptar que en cada uno de los poemas revisados reconocemos al poeta que habita tras ellas. Y no lo digo en el sentido evidente de que todo creador escribe y lo hace desde su totalidad, sino más bien desde la certeza de que el poema es un lugar de encuentro entre el hombre y la poesía. El poema, como sostiene Octavio Paz, es mediación, y esta obra, sin duda, es eso: el lugar donde el enfrentamiento encuentra una solución, el lugar donde la poesía, la filosofía y la teología pueden tener una cordial discordia. Pero sin duda, la mediación más radical
es la del mismo autor, José Miguel Ibáñez y Valente, el filósofo, el poeta, el sacerdote, el hombre, todo junto en una mixtura coherente, bella y desafiante. Muchas gracias, María José, por estas palabras. Ahora le damos la palabra al profesor Jorge Mitterman. Bueno, muchísimas gracias. Es realmente un privilegio estar acá, en compañía de la autora además, ¿no? Un privilegio merecido, sin duda. Quisiera comenzar mis breves consideraciones por un exordio autobiográfico. Yo sé que esos lanzamientos en que los presentadores hablan de sí mismos son odiosos, pero debo indicar al menos en 2 palabras que este libro es biográficamente significativo, porque está conectado, en mi caso, con el origen de una doble vocación, tanto literaria como filosófica. Así que mantengo una deuda de gratitud que excede la literatura y la filosofía con este libro e indirectamente también con su autor. Para ser más preciso, el libro me trae a la memoria el salón de lectura de una biblioteca municipal en tórridas tardes de verano, consagradas, a falta de oleaje litoral, al austero pasatiempo de la filatelia o en su defecto de la caligrafía. Daba vuelta, recuerdo, las páginas de la primera edición de este poemario con un deslumbramiento comparable al que me produjo la lectura de Altazor, por ejemplo, de La Residencia. Y eso no es poco decir. ¿Por qué? Bueno, me parecía internarme en el mejor de los mundos, de la mano de un alquimista, un consumado alquimista, don José Miguel Ibáñez, que transmutaba literatura en filosofía y filosofía en literatura como por ensalmo y sin solución de continuidad. Pero esa implicación mutua entre estos 2 polos ocurría de una manera muy distinta a la preconizada, por ejemplo, por Borges. Ustedes recordarán esa frase en la que Borges declaraba que la metafísica era una rama de la literatura fantástica, ¿no es cierto? Que ofrece una síntesis posible, ¿no? Una manera de limar asperezas entre estos 2 dominios. Pero claramente lo que se propuso Borges mediante esa fórmula irónica era más bien degradar a la metafísica o reducir la literatura, ¿no? En una suerte de indiferentismo por todos los sistemas teóricos que se proponían explicar el mundo y nivelarlos en su común condición de narrativas, ¿no? Aquí, en cambio, la metafísica se trata, en palabras de Jorge Valdivia, con humor pero con respeto. Casi podría decirse que se la trata a la metafísica con una suerte paradójica de humor reverencial. Bueno, debo decir también que toda relectura es melancólica, porque involucra un doble desencuentro. Por una parte, con el lector que uno era entonces, irrecuperable en muchos sentidos. En mi caso habría que emprender una verdadera expedición arqueológica para desenterrarlo. Pero también involucra un desencuentro también con la obra releída, que a menudo decepciona. En este caso, sin embargo, me ha ocurrido un hecho excepcional. Aunque he encontrado en el libro muchas cosas que no recordaba o que no entendí la primera vez, todas me parecieron hermosas y mi relectura a 30 años de distancia ha redoblado mi admiración inicial por este libro. Entonces quisiera compartir con ustedes qué es lo que me parece deslumbrante en esta obra, resueltamente inscrita, como señaló ya María José, en la tradición de la antipoesía de Parra y en el desparpajo castellano de Francisco de Quevedo, el autor de Los Sueños, que es un afluente tan importante declarado en las palabras preliminares por el autor, ¿no? Tan afluente como la antipoesía de Parra. Podría pensarse que en realidad ese tratado de Quevedo es como antipoesía banda letra. Bueno, en primer lugar, el libro es un proyecto desmedido, casi irrealizable. Por eso su presencia entre nosotros es un tour de force, digamos, ¿no? Porque en cualquier otro autor sería la obra de una vida, pero para José Miguel Ibáñez fue casi un pasatiempo. Sostener este proyecto, estar a la altura del diseño inicial sin que el ingenio decaiga en el intento, requería de muchísimo carácter, de enorme dosis de oficio y de talento. Me pareció entonces, como lectora semiadolescente, digamos, y me parece ahora, como lector otoñal, que se trata de un libro muy inteligente,
libro del cual moros y cristianos, para valerle un giro coloquial caro a su autor, pueden sacar muchísimo provecho. Hay que celebrar en el sentido el impecable criterio de los editores, ¿no? Los muchachos de Canto Monta han vuelto a dar un golpe a la cátedra, y el impecable trabajo del equipo editorial. Yo personalmente he detectado apenas 2 erratas minúsculas en un par de adjetivos plurales, faltaba la S, pero es impresionante porque es un volumen de innumerables páginas, ¿no? y todas ellas están impecablemente editadas. En segundo lugar, como anticipó también María José, este es un libro que reúne lo mejor de dos mundos que conviven mal. Los poetas dicen muchas cosas falsas, ¿no? Pola pseudon tal aoidoi, reza el refrán que Aristóteles evoca al comienzo de la metafísica. Y ni hablar, por supuesto, del libro 10 de la República, que consagra y documenta la manida hostilidad entre intuición estética por una parte y raciocinio deductivo por la otra. El libro opera entonces, como también dijo José, hablando de una discordia, una concordante discordia, algo así dijiste, el libro opera entonces como una síntesis de opuestos, en la vena de Nicolás de Cusa o de Heráclito. Los sistemas filosóficos más abstrusos proporcionan la materia del experimento. Y la antipoesía provee la forma sumamente informal de exposición literaria. Esta fricción entre procedimiento literario irreverente y contenido filosófico solemne produce un fenómeno de combustión instantánea, a menudo exitoso. En suma, las cuestiones más graves, Dios, alma, mundo, se tratan de modo prosaico y coloquial, sin al mismo tiempo degradarlas, una especie de exaltación paradójica de las cuestiones importantes mediante su propia expresión informal, podríamos decir. Pero que no se entienda mal. El libro no se limita a proponer esa síntesis a la manera de un desideratum programático, sino que la ejecuta, performativamente. Sus poemas hacen pensar en la medida misma en que producen deleite sensorial, y deleitan por y no a pesar de su tenor intelectual. Para decirlo con Immanuel Kant, autor muy vapuleado en este libro, pero en fin, ninguna obra es perfecta, sus conceptos son palpables porque andan por el libro henchidos de intuiciones, y sus intuiciones son pensables porque andan por el libro elevados a conceptos. Bueno, una tercera razón por la que a mí me parece que se trata de un texto excepcional es que el poemario es también una novela. ¿Por qué? Porque tiene un obvio hilo conductor, un argumento dramático que aún lo mantiene en vivo, cuyos protagonistas son ideas que surgen, se confrontan, triunfan, caen en desgracia y ocasionalmente resucitan de manera paródica. Como todos sabemos, la sucesión histórica en filosofía es sobre todo una sucesión dialéctica y no meramente cronológica, y esto garantiza una trama tensa con varias peripecias y episodios imprevistos. Leído como una novela, realmente el poemario se devora. Ahora me estaba acordando, por ejemplo, del retrato de Abelardo y Eloísa, que está realmente lleno de peripecias sexuales y sentimentales muy sabrosas, ¿no? Y a la vez de silogismo, ¿no? Entonces, una cosa de loco. Ahora bien, claro, el interés novelesco de la trama exige ciertos sacrificios, ciertas infracciones veniales, no mismo decir, al principio de calidad técnica, ¿no? Que impone representar todos los textos, especialmente aquellos con los que uno no concuerda, de la manera más robusta posible, ¿no? El historiador de las ideas arriscará la nariz, pero el antipoeta festejará esas licencias festivas, esas ocurrencias no muy santas en las que abunda el autor. Sea dicho de paso, o si ustedes prefieren sea dicho de una buena vez, se trata de un libro con línea editorial, con una línea editorial más bien robusta. Ejemplifica quizá este libro lo que algunos, oponiéndose a la fórmula de Gianni Vattimo, han denominado pensamiento fuerte. ¿Cuál es la línea editorial que gobierna el libro? Bueno, es una narrativa de auge y caída, inspirada remotamente en Heidegger y más directamente en Etienne Gilson, quien reversionó ese relato en clave de filosofía perennes. El apogeo del pensar occidental ocurriría de manera excluyente en el siglo XIII, época que arranca al autor algunas notas de lirismo enfático, siempre compatibles, eso sí, con la impecable estética parriana que vertebra el libro de punta a cabo. El reverso de esa narrativa, con la que el lector podrá concordar o discrepar, es una cierta inclinación a leer todo lo demás como un gran malentendido, un extravío gigantesco, un naufragio intelectual y moral de proporciones cósmicas.
Alegra en este contexto leer la serie notablemente ecuánime de antipoemas dedicada a Descartes, quien recibe poco castigo en el libro, en comparación con el que a menudo se le inflige en este tipo de narrativa antimoderna. Me voy a permitir leer, antologar, digamos, el hermoso poema inicial dedicado a este momento fundacional de la filosofía moderna. Es extraordinario este poema. Dice: leyendo el discurso del método se agradece que el pensar haya vuelto a su morada indígena, a saber el lenguaje de la calle, la lengua milagrosa de Platón o Agustín, el código del mercado, la alcoba, los espectáculos públicos, el dialecto equidistante entre el amor y la muerte, no el argot patafísico de las escuelas, no la noche vestida del profesor, no la lengua del muerto silbando por las gramáticas, no el polvo en la medianoche de su doctorado, no la placa dental del fraile automático, por fin la prosa que anda sin muletas, la lengua que al pensar hace camino, por fin el don de lengua filosófica, por fin un buen francés para el pensar francés. Con todo, ya despecho de estos brevísimos disensos que he manifestado, se trata de un libro tan extraordinario que cualquier disenso doctrinal que el lector mantenga con su línea editorial queda suspendido por la contundencia de la ejecución, por el voltaje poético con el que esta obra nos electrocuta. Por mi parte, al menos, declaro alegremente absuelta cualquier caricatura o maltrato ocasional que sufra algún filósofo mío de cabecera en estas páginas. Mal que mal, todo sea por la poesía en toute chose, como bien dijo, con justicia, Verlaine. La autoridad estética irrebatible de estos versos redime, en cierto modo, sus eventuales excesos sin los cuales tales versos no tendrían lugar o perderían buena parte de su poder y eficacia. Puedo permitirme aquí, en tono paródico y antipoético, un disclaimer televisivo. Las opiniones vertidas en este libro no representan necesariamente la línea editorial de quien lo presenta y son de exclusiva responsabilidad de las personas que lo escriben. Me permito una última observación. Es parte integral del relato metafilosófico que vertebra este libro la tesis que comparto, según la cual las ideas y los propios libros surten efectos insospechados o devastadores, ejercen una suerte de acción a distancia sobre sus lectores. Me atrevo a aventurar que este poemario no escapa a esa constatación. Para bien o para mal, quien lo lea quedará expuesto al influjo radioactivo de su narrativa. Pero me atrevo a aventurar también que ese influjo será más bien benigno y benéfico incluso, en razón de un factor contextual decisivo. Leer este libro hoy no es igual, ya nunca será igual, a confrontarlo en 1990 sumergido en las brumas de una biblioteca pública. Para quien lo leía entonces, el acceso a la cultura universal estaba mediado casi exclusivamente por el suplemento Artes y Letras del Mercurio. En ese marco, la narrativa que gobierna el libro era casi monopólica y podía tornarse incluso algo asfixiante. En el escenario globalizado actual, en cambio, esa narrativa se ha vuelto minoritaria o incluso marginal, pero también extrañamente refrescante. La lectura del poemario constituirá, por ende, una provocación saludable, un revulsivo para lectores posmodernos aficionados al lugar común, y ejercerá una seducción salutífera contra los vientos disolventes que agitan el corazón de sus destinatarios potenciales. La circunstancia es, pues, propicia, y los editores no solo han elegido bien el libro, sino también el momento justo de su reedición. Propongo, por último, darle la palabra al libro una vez más, aunque antologar un solo poema es casi un crimen contra la excelencia de todos los demás. Me va a permitir leer el poema dedicado a un materialista menor del siglo XVIII, Claude Adrien Helvétius, para dar a entender un poco la amplitud del registro del poemario y su maestría formal. Impecable, ¿no? Con esto pongo fin a mi intervención. Dice: materia amada mía, gime Helvétius, materia autodinámica mi madre, que brillaste en fulgores bautismales para mi corazón recién nacido, para mi razonar materialista en los días de mi generación, espontánea a partir de tus moléculas, materia amada mía autodinámica, ¿por qué me abandonaste a los 50? Calvicie, depresión, obesidad, dolores en los huesos, en las tripas,
un hastío sexual de los demonios, voces como de ángeles en el baño, tedio los domingos, tedio en la semana, pesadillas teológicas, preguntas sin respuesta, respuestas sin pregunta. ¿Será posible que exista el espíritu? ¿Será posible que en mi sepultura autodinámicos gusanos gusten el sabor bautismal de mi carroña? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. José Miguel, Unas palabritas, pocas. Sí. Bueno, en primer lugar agradezco a María José y a Jorge, primero, por su generosidad. Eso. También desde el tono que me hayan conturbado. Sí, está perdonado. Yo solo voy a decir lo siguiente. No vayan a creer ustedes que yo he sido tan insensato como para proponerme escribir una historia de la filosofía en poemas. Porque eso nunca se dio, lo crean o no, pero jamás se me ocurrió. Y entonces, ¿de dónde salió este libro? Un día, los ejercicios de la pluma, se me ocurrió una idea sobre Descartes. Corta, 6 versos. Tenía un poco de respeto, pero también un poco de humor. Ya. Y nada más, punto. 3, 4 días después, a ver, Spinoza. Vamos a tratar de hacer lo mismo con esta idea de Spinoza. Bueno, para hacer un cuento corto, así, con algún griego, así con algún contemporáneo, sin la menor intención de escribir este libro. Y juntando, se juntan apuntes, ¿verdad? Pero curiosamente, el poema de Descartes me había dado el tono del lenguaje, el diapasón, que después serviría, sin ninguna intención mía, para otros tantos poemas y poemas. Era como lo que Valéry llama el verso de los dioses, era el poema de los dioses. Curiosamente también, en alguna de las revisiones de este libro, encontré este poema y dije, no, fuera, no vale, porque quité mucho, no, esto habría sido una enciclopedia. Bueno, se fueron juntando papelitos, todavía sin ninguna intención de escribir historia de la filosofía del poema. Pero cuando los papelitos ya fueron suficientes en cantidad, dije yo, bueno, pero a mí que me dijiste, pero esto parece fuera en dirección a una historia de la filosofía. Pero todavía no decidía para nada. Seguí llenando espacio. Llegó un momento en que yo dije, esto es una historia de a la que le faltan muchos autores. Y solo en ese momento dije, ya, vamos a llenar los huecos. Me falta Anaximandro. Me falta aquel otro. O de este, hay muy poco. Un aspecto aquí, otro allá. Y ahí comenzó el libro, cuando ya estaba prácticamente escrito. Oh, esta es una historia de la filosofía, el poema. Y terminé de completar y
Bueno, y aquí se terminó la historia, digamos. La historia del libro, la historia de la escritura del libro, que además dejé porque no se trataba de esta chica, ¿verdad? Y aumentar la extensión del libro. En todo caso, yo tengo que pedir disculpas, porque otra cosa que me dijo Nicanor Parra, tú tratas en broma, hay broma, sí, hay broma, no puedo negar, algunas, tú tratas en broma cosas que han costado mucho producir una historia del pensamiento. No le puedo negar que tenía razón, pero solo le agregué lo siguiente. Miren quién habla. Sí, para hablar. He dicho. Muy bien. Muchísimas gracias a don José Miguel y a los dos expositores por esta presentación del libro. Se los agradecemos mucho. Antes de darle un regalito y sacar una foto, quería dejarlos a todos muy invitados a pasar afuera al cóctel para que podamos disfrutar unos momentos juntos. Es un aplauso.